Bendito Padre Celestial, gracias Dios porque en esta noche nos has dado, Señor, el gozo de sentir tu presencia, sentir la salvación, sentir, oh Dios, que hay esperanza para toda la raza humana. Tú conoces, oh Dios, las peticiones que hay en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, los anhelos, tú conoces, Señor, oh Dios, las luchas, las batallas, y ante todo sabes, Señor, que nuestro corazón está dispuesto para adorarte, para servirte. Bendícenos, Señor, límpianos y purifícanos con tu sangre, santifícanos, Señor, ayúdanos a caminar cada día de tu mano poderosa, ten piedad y misericordia de nosotros. Padre Santo, hay un gran despertar, Señor, en tu iglesia, y aquellas personas que hemos encuestado, Señor, en el día sábado, que el Espíritu Santo trabaje en sus mentes, en sus vidas, para que, oh Dios, al recibir ese llamado que se les dio, ahora la llamada telefónica que se les hará, que el Espíritu Santo los dirija, Señor, y con poder comprendan que hay un Dios lleno de misericordia y que los queremos ver aquí adorando al Creador. Que haya un reavivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. También, Padre eterno, conoces urgentemente, oh Dios, de que la familia de nuestro hermano Álvaro, oh Dios, la esposa de su hijo, oh Dios, tiene dificultades. Ayúdale, Padre Santo, para que tengas vislumbres de tu gloria, de tu amor, pueda comprender que hay una necesidad urgente de ante todo adorarte, ante todo, Señor, vivir en armonía en el santo estado del matrimonio. Gracias, Dios, porque sabemos que nos escuchas. Padre Santo, hay otras peticiones de salud, hay otras peticiones de trabajo que hemos compartido con muchos hermanos y hay necesidades de trabajo. Contesta conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Dios, porque nos amas, porque nos limpias. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, y santifícanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, vivimos tiempos que yo siempre he dicho que prácticamente estamos viviendo tiempos extra. Estamos viviendo tiempos extra. Y la Biblia muestra claramente algunos eventos, algunas cosas que estarán sucediendo y que sucederán antes del regreso de nuestro amado Dios y Rey Cristo Jesús. Hago esta introducción así porque, hermanos, miren, la gente muchas veces no alcanza a comprender la situación que se vive en estos tiempos. Y ustedes saben de que, pues, el Señor lo dijo, cuál sería la condición social de la humanidad, cómo estarían prácticamente los gobernantes delante de la venida de Él, gobernando el mundo, cómo estaría la situación moral de la humanidad antes del regreso de Jesús. Y de ahí que voy a compartir con ustedes 4 características o 4 filtros para identificar un verdadero profeta. No falla, ese filtro no falla porque es bíblico. Ustedes saben que nos han dicho muchas veces y han pronosticado, muchos se han levantado como falsos profetas y han puesto fechas para el regreso de Jesús. Y muchos han sido prácticamente engañados. Y muchos falsos profetas que se han levantado prácticamente sin dirección divina de Dios han engañado a la gente
y han hecho de que la gente se desanime y crezca la incredulidad en el mundo. Crezca la incredulidad. Ustedes saben de que Michel de Nostradamus, un hombre francés, profetizó prácticamente la destrucción del mundo y fue un engaño más también. Y así se han levantado profetas dando fechas, e inclusive pues hemos escuchado una de las fechas que yo he escuchado del fin del mundo y el regreso de Jesús es el año 2031, pero ustedes saben que los que trazan esas fechas, esos eventos, viven de momentos de emocionalismo y prácticamente llevan al fin y al cabo a la gente cautiva. El Satanás está ahí engañando detrás de ese falso profeta, llevan a la gente cautiva hacia prácticamente una falsa alarma. Que sí. Claro, y han quedado chasqueados indiscutiblemente. Así de que noten ustedes de que aun cuando nosotros los adventistas somos el pueblo del libro, de la Biblia, y estamos atentos a lo que pasa en el mundo, y sabemos que prácticamente hay eventos que vienen sucediendo portentosamente y son señales, y seguirán las señales, no fijamos fecha alguna. Pero quiero compartir ese filtro de 4 características o filtros para identificar un verdadero profeta. Muy bien. Ustedes saben de que Dios en su amor infinito y Dios en su presencia divina ha querido de que el hombre, prácticamente usted y yo, compartamos el mensaje de salvación. Un mensaje que los ángeles lo quieren dar, un mensaje que los ángeles quisieran hacerlo, pero Dios le ha dado a usted y a mí ese privilegio de compartir este mensaje. Muy bien, ustedes saben de que uno de los profetas más antiguos, aún más antiguo que Abraham, ¿fue quién? Más antiguo que Abraham, Enoc. Allí en Judas, el libro de Judas, vamos a abrir el libro de Judas. Noten lo que dice la palabra de Dios. En Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde a quién, desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Noten que la Biblia nos está mostrando aquí a Enoc como uno de los profetas más antiguos que el mismo Moisés, que el mismo Abraham, y el espíritu de profecía nos enseña a Enoc. Prácticamente cuando yo comparto las características que tenía Enoc como siervo de Dios, muchas características, que pertenece al linaje, que guardó los mandamientos de Dios, que tenía fe, que agradó a Dios, indiscutiblemente son características que se identifica un profeta verdadero, un profeta de Dios. Así que uno de los más antiguos fue Enoc. Enoc, que profetizó, de los patriarcas antiguos. Pero entonces vamos a ver si usted fuera a identificar un profeta moderno. ¿Cómo haríamos para identificar un profeta moderno? La palabra profeta en el Antiguo Testamento es Naví. Naví es la palabra en hebreo para profeta.
Naví. La palabra Naví en hebreo, Naví, es un profeta. Una persona llamada por Dios para llevar un mensaje poderoso, para transmitir un mensaje. Profeta es un mensajero de Dios. Y ahora les voy a decir, Dios ha tenido profeta para su pueblo. Dios no ha dejado a su pueblo sin profeta. Hubo un tiempo que pasó que se llama prácticamente el tiempo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Malaquías a Mateo. Fue un tiempo en el cual pasó unas épocas, unos periodos en los cuales no hubo una luz fuerte, no hubo prácticamente por la dureza del corazón del pueblo de Israel, no hubo un mensajero. Sin embargo, sí hubieron, como el caso de los valdenses, sí hubieron algunos que mantuvieron la verdad viva. La mantuvieron, en el caso como los valdenses, en el tiempo antiguo hubo, algunos que mantuvieron la verdad retirados en el desierto. Mantuvieron la verdad viva. Y cuando yo hablo de los que mantuvieron la verdad viva retirados en el desierto, yo estoy hablando de una generación, la generación de Juan el Bautista, hacia atrás, que ellos mantuvieron la verdad viva en el desierto. Ahora, noten ustedes el primer texto para que nosotros identifiquemos un verdadero profeta, el filtro para identificar un verdadero profeta, porque no nos podemos dejar confundir. Y note lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 8. Note lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 8. Y el versículo 20. Noten lo que dice la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le saqué. Tremendo esto. En el filtro para identificar un verdadero profeta, la Biblia está diciendo que ese verdadero profeta de Dios, note, levanta la ley como un estandarte. Debe de guardar la ley de Dios. Debe de enseñar la ley de Dios. Y saben que los profetas de nuestra época que se han levantado, como José Luis de Jesús Miranda, como el caso de David Cores, como el caso de todavía enseñan las famosas centurias de Michel de Nostradamus. Nunca ellos levantaron la ley de Dios como estandarte claro, específico, de así dice Jehová. Ese primer filtro para identificar un verdadero profeta es porque se van a levantar muchos otros profetas y profetas falsos, y esos que se levantan como profetas falsos no le dan relevancia a la ley de Dios. Y un verdadero profeta enseña la ley de ¿quién? De Dios. Ahora dígame una cosa. Bueno, y entonces cuando esos pastores evangélicos oran, y oran, y oran, y oran, y una persona que estaba en una silla de ruedas sale caminando, ¿qué pasó ahí? Cuando creen a la verdad, Dios envió un espíritu de fe. Ahora, la pregunta es, porque puede suceder también un milagro allí, pero la pregunta es, ¿quién hace el milagro?
¿Quién hace el milagro? Porque es que noten, han llegado pastores evangélicos. A mi pueblo llegó un pastor evangélico y tremendo, hubo sanación. Y a mucha gente se le resultó con las muelas calzadas. ¿Qué pasó allí? Si prácticamente el pastor evangélico no quiere guardar la ley, no enseña la ley de Dios como Dios lo manda, noten lo que dice el libro de Proverbios, referente al que el predicador o el profeta, el que no enseñe la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Proverbios 28. Noten lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oye, tremendo. Aquí nos está diciendo claramente, el que no se sujeta a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es también cumplir los 10 mandamientos. El que no se sujeta, ¿cómo hace esa persona que ora, no guarda los mandamientos o no guarda algunos y ora y sucede el milagro? Apocalipsis 13:13. ¿De dónde vino ese milagro? Hace señales de tal manera que no se desciende fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la luz. Tremendo. Es claro la cita bíblica. Apocalipsis 13. Muy bien. Sí, hermano Guillermo, ¿ibas a decir algo? Ahí, como se retira la ley, hace énfasis a que a la ley de Dios o a la sagrada palabra de Dios. No, a la ley de Dios. A los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo notan ustedes de que un pastor evangélico que no quiere guardar los mandamientos de Dios, así guarde 4, 5, 6, 7, 8, así guarde 9? La Biblia dice allí en Santiago 2:10, ¿sí, hermano Hay una Álvaro? pregunta, pastor, que me la hago que Ajá. ese pastor evangélico tiene el poder del Espíritu Santo en su corazón, o mora el Espíritu Santo en el corazón de él. Yo 5:32. No derrama ni espíritu ni para los que se ponen. Claro. ¿Qué pasa? Si nosotros como adventistas de Cristo hacemos una oración sabiendo que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, pidiendo el milagro, porque muchas veces oramos y le pedimos al ejercicio. Le decimos, ¿por qué ese milagro no se hace? ¿Por qué no se realiza? Porque estamos dudando que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que esté con nosotros, que esté con su iglesia. Entonces, si nosotros oramos, sabiendo que somos por el Espíritu Santo y que realmente queremos estar con la gracia de Dios, se puede El otro lunes vamos a tener un tema de por qué las oraciones no son contestadas muchas veces. Actúa de una forma diferente. Ya Claro. es llevado por un espíritu que pertenece a Dios. Claro, y el enemigo actúa ahí poderosamente. Entonces, el primer filtro, característica para identificar un verdadero profeta, es que el profeta va a levantar siempre el estandarte de la ley de ¿quién? De Dios. Porque es que hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios y obedecer su ley. Segundo texto como que nos sirve para filtro, para identificar un verdadero profeta. Vamos al Evangelio de San Mateo. Noten lo que dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 7. Y noten lo que dice el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Tremendo, oigan esto. Por sus frutos lo conoceréis.
El verdadero profeta de Dios, el verdadero mensajero guiado por Dios, va a vivir una vida piadosa, va a vivir una vida conforme a la altura del Evangelio y de la palabra de Dios. Va a ser un hombre que va a dar testimonio donde sea. Y los frutos se van a ver poderosamente. Los frutos se van a ver poderosamente. Cuando yo llegué a la iglesia adventista, yo llegué en el tiempo en que estaba sufriendo un tremendo sacudón fuerte. Con el restrepismo. Estaba sufriendo la iglesia adventista un sacudón fuerte con el restrepismo. Y es más, había gente que lógicamente aquí nos tocó contemplar, aquí a mi esposa y a mí nos tocó contemplar prácticamente a un joven levantarse y al pastor Zurita. Al pastor Zurita, ese joven se le paró en pleno sermón un sábado. Y aparte de que levantó él, se levantó una mujer también. Sara. Y Chalá. Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero se levantaron y tremendo. Y estaba predicando el pastor Zurita, un extranjero. Y se levantaron y lo que decía Sara era, es que ustedes los adventistas adoran a Elena Harmon de Guay. Pues recuerdo muy bien que como entre 4 diáconos la cogieron de manos y de pies y vas para afuera. Y al otro hombre le quitaron el micrófono, lo cogieron también. Recuerdo que aquí estaba el pastor Rodrigo Córdoba y eso le echaron llave y el pastor estaba predicando un tema acerca de los profetas antiguos, profetas nuevos y del espíritu de profecía. Y miren, hermanos, la vida que llevaban aquellas personas que levantaron no era una vida conforme a la palabra de Dios. Y muchos estaban imbuidos de restrepismo, hermanos. Tremendo. Y era un zarandeo tremendo en ese tiempo. Y saben de que algunos que se fueron, han fracasado prácticamente. Porque el problema ¿cuál es? ¿El problema cuál es? El problema es que muchas veces algunos siguen al hombre. Siguen al hombre y no siguen a Jesús. O sea, la mirada nuestra debe estar puesta en Jesús, que es el modelo perfecto. Pero ustedes saben prácticamente que la obra de la Reforma ha decaído tremendamente. La disidencia, yo lo llamo la disidencia, porque es que la sierva de Dios sí habla de una reforma en tu vida y en mi vida. Pero es una reforma dentro de la ¿qué? Dentro de la iglesia. Es una reforma de corazón, de mente, de vida. Y muchos se dejaron llevar y recuerdo muy bien que en aquel tiempo de esos años de zarandeo, a Norberto Restrepo le salió un pupilo de él, le salió profeta también, en los lados del Tolima. Le salió profeta a ese hombre, también un seguidor de Norberto Restrepo, y se llevó la gente para el monte. Y al fin y al cabo mucha gente cogió para el monte, que porque ya era la hora de salir. ¿Y qué pasó? Ese hombre terminó fue en la cárcel porque fue denunciado por secuestro. Entonces, el problema está en que nosotros nos equivoquemos fijándonos en el hombre. Yo cuando llegué a la iglesia adventista, a mí me enseñaron lea la Biblia, estudie su folleto y observe y analice bien lo que el pastor adventista está predicando. Hasta así me la pusieron. Analice bien lo que el pastor adventista está predicando, si está predicando conforme a la ¿qué? A la palabra. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es que nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con pentecostales, con testigos de Jehová,
mucho, hemos compartido mucho mi esposa y yo, y que se quedan es con lo que el pastor les dice. No investigan, no escudriñan. Y créanme que uno de los peligros que tiene la iglesia adventista en nuestros tiempos es que la hermandad no escudriñe allí, no investigue, no se cierre en su aposento solo y estudie, porque estos tiempos son peligrosos y la gente corre, y a veces se quiere quedar con lo que el pastor enseña. Ustedes van a ver si el pastor enseña aún, si el pastor adventista lo que está enseñando es verdaderamente bíblico, cristocéntrico, o está enseñando cualquier barrabasada por ahí. Por eso hay que investigar. Me gustó cuando llegué a la iglesia adventista que me dijeron, escudriñe, investigue, escuchemos lo que el pastor enseña, pero también escudriñemos y estudiemos. Y ese es el plan que tiene la iglesia adventista con el leccionero que usted tiene y que yo tengo, y con el material que tenemos. Entonces, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es el segundo filtro. Iba a decir alguien, sí, hermano. Que a veces no entendemos los términos en los que está escrita la palabra de Dios. Entonces lo tomamos como algo coloquial y simplemente estudiamos la palabra de Dios para debatir con los hermanos, pero no la aplicamos a nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de testimonio, se está hablando de agradecer a Dios. Las mejores predicaciones que yo he escuchado es cuando la persona explica lo que Dios ha hecho en él o en otras personas, antes que darle a las otras personas una cátedra de Biblia. Para mí ese es el mejor testimonio que uno puede hacer, claro, como laico para enseñarle a otras personas. Eso es cierto. Es hablar de lo que Dios ha hecho con uno, en la salud, espiritualmente, en todos los campos. Claro, muy bien. Sí, hermano Álvaro. ¿Cuánto tiempo dura este curso? Nos vamos hasta fin de año. Bueno, no sé si yo de que ya de aquí en Medellín, pero de pronto es una sugerencia que de pronto puede servir. Y es regalar que lo que estamos aquí, si usted permite, sí, estudienlo como gente. Si es posible que cada uno vaya estudiando un tema y usted le dé la oportunidad de estudiar un tema si quiere hacer esta 5 minutos ahí. No. Es que ese es el plan. ¿Qué propósito es? Sí. El propósito es que Sí. desarrolle. Claro, no, es que ese es el plan. Sí, no, y por eso daremos indicaciones de los tipos de sermones. Tenemos eso en el plan, los tipos de sermones. Muy bien, la homilética, sí. Muy bien. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en el segundo filtro, la característica de un verdadero profeta. En 1 Samuel 3:20 dice la palabra de Dios, y todo Israel, 1 Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Tremendo. Oigan este texto tan tremendo. Todo, hermanos, aquella región, todo lo que era prácticamente la Canaán terrenal, todos los habitantes se dieron cuenta, conocieron que Samuel era fiel, ¿qué? Profeta de Jehová. Dígame, ¿quién debiera estar profeta de Jehová? Debiera de ser uno de los hijos de Elí. Debiera ser uno de los hijos de Elí, que cumpliera esa misión, porque Elí era el sacerdote. Pero Dios indiscutiblemente que está al control de todo y que sabe
y que sabe la vida de cada quien, cómo Dios iba a escoger profeta de la descendencia de Elí, con el más mal testimonio que se dio. Pero un niñito pequeñito, chiquito, que llega a dormir en el templo, termina siendo el profeta. Y todos conocieron, miren el testimonio de vida tan tremendo. Cuando yo voy a mi pueblo, yo a veces, mi esposa sabe que hay un sector que no me gusta pasar. Porque resulta que aquí me encuentro con mucha gente que yo bebía y tomaba. Entonces no me gusta pasar casi por ahí ese sector. Y se los digo que no me gusta pasar, claro que cuando yo los encuentro a ellos individualmente, ellos todavía me dicen a mí, oye, ¿y todavía estás en la iglesia? ¿Y todavía estás en la iglesia? Porque varios de ellos cuando me ven me dicen no me dicen pastor, me dicen San Osvaldo. Y yo eso, no me gusta que me digan San Osvaldo. No me gusta que me digan San Osvaldo. Y claro, y sabe, son los que bebían conmigo, los que tragaban como camellos conmigo. Exactamente. Entonces, ¿todavía estás en la iglesia? Oiga lo que me dicen, todavía estás y no te tomas un hito siquiera. Entonces, noten ustedes, tremendo que nosotros, nuestra vida indiscutiblemente refleja si tenemos a Cristo o no. Y allí el texto que les di testifica ese segundo punto del filtro de un verdadero profeta. La vida de Samuel, todo mundo conoció en ese tiempo antiguo, en todo Canaán, que era un fiel profeta de Dios. Testificó poderosamente. Muy bien, vamos al tercer filtro o característica para identificar un verdadero profeta. Vamos al libro de Números, el capítulo 12, Números 12. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Números 12, versículo 6. Números 12, 6. Y él les dijo, ¿quién les dijo? Dios. Había descendido en la columna, había descendido en la columna de la nube, cerca al tabernáculo, y dice el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Oigan esto tan impresionante. Tercera característica en el filtro para identificar un verdadero profeta. Noten esto, el profeta recibe información de Dios en sueños o en visiones. Ahora, noten esto que les voy a decir. En visión, cuando el profeta recibe la información de Dios en visión, el profeta está prácticamente despierto. Pero ¿qué pasa con ese profeta que está despierto recibiendo visiones? Pero ¿qué pasa en su vida? Los signos vitales se detienen. Muy bien, oiga, una característica. Signos vitales se detienen. El día que los signos vitales de una persona se detengan, fácilmente se muere. Pero Dios prácticamente allí es el poder de Dios. El que está en aquella persona, se detienen signos vitales. La respiración se detiene. Sí, la respiración se detiene. Todo, completamente, lo decía Edwin, los signos vitales. La persona no sabe
lo que está prácticamente en su entorno en el momento, sucediendo en su entorno, la persona es llevada en visión, sea sentada, sea parada, sea recostada en su cama, pero la persona estaba despierta. Lo impresionante es esto, que la persona tiene los ojos abiertos. La visión de Cornelio y Pedro lo dice que es un éxtasis. Claro, claro, pero en unas versiones se encuentra que es una... de palabra éxtasis utiliza otra palabrita, no recuerdo ahora, pero muestra que es algo sobrenatural, es algo, una acción sobrenatural. Ejemplos. En la época de Elena Harmon de White se hablaba mucho del mesmerismo. El mesmerismo era prácticamente que asociaban a las personas que profetizaban en el tiempo de Elena Harmon de White que estaban teniendo un hechizo, una brujería, un espiritismo, sí, hipnosis. Entonces llegaron a comentar de que lo que estaba teniendo la sierva de Dios era mesmerismo. Entonces, para comprobar que no era mesmerismo, porque la persona en los trances de hipnotismo, espiritismo, la persona sigue con sus signos vitales funcionando. Elena Harmon no. Le colocaron un espejo cerca y prácticamente el espejo no se empañaba. Le colocaron una vela cerca a los ojos a ver si parpadeaba, espabilaba, y tampoco. Lo más tremendo es esto. Lo más tremendo es que en uno de esos momentos de visión, Elena Harmon tenía una Biblia. Oiga, una Biblia. Tuvimos la oportunidad de cargarnos, prestaron esa Biblia. Todavía la tienen. Y tuvimos la oportunidad de cargar esa Biblia. La llevaron en el Congreso Mundial a San Antonio, Texas. Allí en San Antonio, Texas, nos daban la oportunidad de cargar y levantar una Biblia. ¿De cuántas libras? 9 libras. Oiga, tremendo. Sostener ella una Biblia por más de 2 horas, de 4 kilos y medio, sostenerla así levantada. O sea, la persona tiene una fuerza también sobrenatural, tremenda, sobrenatural. Entonces, el verdadero profeta, dice la Biblia, hay un rasgo característico muy que pertenece prácticamente solamente a Dios. Pierde los signos vitales y Dios le habla en sueños y visiones. Y no va a respirar, no va a parpadear, y está ahí fuerte como un árbol envejecido y fuertemente. Noten ustedes esa característica tan especial. Uno de los profetas que se levantó ahora últimamente en nuestra época, y si alguien no ha investigado, investíguelo, que todavía consigue información en YouTube, es José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda, ustedes saben que ese hombre se hizo pasar como Cristo encarnado. Cristo. Y quienes tuvimos oportunidad de escuchar sus sermones, indiscutiblemente los sermones que se montaban en YouTube, el hombre negaba la ley de Dios completamente. Un profeta falso. Y es triste, es lamentable al fin y al cabo aquel hombre, triste polvo como nosotros, cómo queda, cómo al fin muere. Es tremendo. Entonces, un profeta de Dios, eso no es cualquier cosita. Un profeta de Dios, indiscutiblemente, hermanos,
recibirá. Recuerden que Elena Harmon recibió más de 2.000 visiones, más de 2.000 visiones. Y esta mujer, miren, cuando uno regala un librito del espíritu de profecía, y ustedes saben que hay personas que han conocido el mensaje adventista a través de un librito del espíritu de profecía. Cuando la gente lee un librito del espíritu de profecía, es poderoso cómo el mensaje le llega y nota uno esa hilación, eso dirigido por Dios. Y la vida de esa mujer, tremendo. Allá estuvimos en la casita de ella, donde ella vivió, y en California, y allá indiscutiblemente uno se pone a ver cómo a veces yo me acercaba a la puerta, a la ventana del segundo piso, donde dice el espíritu de profecía que ella, aún los ángeles descendieron. Yo decía, tremendo, una mujer, ¿cómo llega a ser una profeta de Dios? Porque Dios le conocía su corazón grandemente. Y ahora recuerden los antiguos adventistas que hay aquí, que antes de ser escogida Elena Harmon, fueron llamados hombres. Fueron llamados hombres. William Foy y Hazen Foss fueron llamados a cumplir ese ministerio profético. Y lo rechazaron. Ahora recuerden ustedes que Elena Harmon no era adventista. Ella era metodista. Muy bien. Lo más triste es cuando ella empieza a narrarle a la iglesia la primera visión. Ellos estaban ahí y salieron corriendo, desesperados. Estoy perdido. Porque Claro. se dieron cuenta que se habían negado a la obra. Claro, se dieron cuenta de que indiscutiblemente William Foy y Hazen Foss. Ahora, noten ustedes algo asombroso. ¿Por qué aún a mí prácticamente me convenzo cuando yo entré a la iglesia adventista y empecé a leer todos los libros del espíritu de profecía? Miren, les voy a decir una cosa. ¿Sabían que Elena Harmon de Guay, al fin y al cabo, terminó diciendo y dando información que muchos ya sabían? O sea, por ese, el Espíritu Santo me convenció a mí que ella sí fue una profeta verdadera. Pero también saben que cosas que ella dijo, lo que hizo fue confirmar lo que ya muchos habían dicho. Por ejemplo, Raquel Preston, que era prácticamente una mujer bautista. Raquel Preston sabía la verdad del sábado primero que Elena Harmon. ¿No les parece a ustedes? Y Raquel Preston fue la que pasó en el tiempo de Elena Harmon, diciendo, anunciando, una bautista, que el sábado era el día de descanso. Y muchos conocieron que el sábado era el día de descanso porque lo anunció una mujer bautista. Y Elena Harmon lo que hizo fue ¿qué? Confirmar. Dios le mostró y confirmó que sí, era el sábado prácticamente el día de descanso. Sí, Fernando. Raquel Preston. Otro aspecto importante de la vida de la hermana de Guay era cómo Dios le revelaba la vida personal de cada persona y su comportamiento. Como por ejemplo, había un hermano que era masón y era una clave secreta. Y ella se la hizo enfrente de él, lo cual lo dejó velado y evidencia de que Dios Tremendo, ¿cierto? Vamos a tener una clase de historia denominacional bien sabrosa. Tenemos una clase bien rica de historia denominacional, porque hay mucho adventista nuevo que no conoce prácticamente. Yo les decía un domingo por la mañana, en Amanecer con Jesús, que yo les decía de que a muchos adventistas, y la iglesia tiene muchos adventistas nuevos, yo les decía que la iglesia adventista no empezó ni en 1844, ni en 1860, ni en 1863. En 1844, ustedes saben que mucha gente del metodismo, de la wesleyana, los
espiritualistas, dominicales de otras denominaciones bautistas, hicieron parte de prácticamente un grupito que se llamó la Iglesia del Advenimiento. Y entre esos también estaba Elena Harmon. Entonces yo les decía en Amanecer con Jesús una vez aquí, les decía, la Iglesia Adventista no empezó en 1844, ni en 1860 cuando recibió la visión una sierva de Dios, una visión del nombre de Adventista del Séptimo Día, ni en 1863 cuando se estableció la primera asociación general, la primera reunión y se fundó, ¿no? La Iglesia Adventista viene desde el Edén y va para el Edén. O sea que el primer adventista fue Adán. Adán, el primer adventista fue Adán. Muy bien, sí. Yo tengo un testimonio antes de yo bautizarme. Yo miré varias iglesias y nunca encontraba, no me llenaba la forma de alabar a Dios. Y llevé a mi hija Karen, a mi esposa. Estuvimos asistiendo a varias iglesias y empezamos a escuchar audios del pastor Gambetta y empezamos a asistir a la iglesia. Realmente yo no creía en la iglesia adventista, pero buscaba era algo que armonizara con la palabra de Dios. Amén. Muy bien, cuarto filtro o característica para identificar un verdadero profeta. Noten ustedes, primera de Juan 5, versículo 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. Oiga esto. Y note lo que dice el versículo 3 y 4. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra ¿qué? Nuestra fe. Oigan esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dígame una cosa, ¿cuál es la controversia al fin y al cabo antes del regreso de Jesús en este mundo? La controversia, el cuarto mandamiento, lógicamente, el cuarto mandamiento. Y hay algo que está pesando mucho en el mundo hoy en día. Es el verdadero profeta enseña que indiscutiblemente el cuarto mandamiento es el día de descanso, pero enseña también que su autor es Jesús, que es Dios también, y que Él ¿qué? Y que Él no es creado, que Él no es creado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a la humanidad hoy en día la están llevando a adorar a alguien a su manera, que fue creado, que al fin y al cabo es polvo. Porque ustedes hacen la cuenta en el mundo, los que adoran a Mahoma, a Gautama Siddhartha, el budismo. Oiga esto, los que adoran a Mahoma, el panteísmo, que creen que Dios está en una cucaracha, dentro de un ratón, dentro de un árbol, dentro de una piedra. Y ustedes van a notar de que al fin y al cabo lo que se busca en estos tiempos es que al fin y al cabo la gente adore a una misma criatura hecha prácticamente por las manos de Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue la primera criatura. O sea, niegan rotundamente
la preexistencia de Jesús. Entonces, los árabes, al fin y al cabo, también están llevando a la gente a adorar ¿a quién? A un hombre, a Mahoma, a un hombre que murió y sus huesos todavía están allí en la Meca, en Medina, Buda, y así. Y los judíos a Hasem. Ulula, sí. Hasem. Y entonces yo decía, pero ¿por qué si los judíos creían en Jesús? Y ahora supuestamente hay una línea que dicen que hay un profeta Hasem y que el que obedezca lo que Hasem dice. Entonces yo decía, pero cuando esta gente también está poniendo un profeta antes que... Claro. El verdadero profeta va a enseñar que Jesús también es Dios. Oigan esto. Va a enseñar que Jesús también es Dios. Miren esto. Termino con este texto. Miren esto. Cuando Tomás prácticamente le contaron de que Jesús se les había aparecido a los discípulos, que él no estaba. A mí me impresiona lo que expresó Tomás. Porque, oigan este texto para que terminemos. Noten este texto tan tremendo en San Juan, el Evangelio de San Juan, cómo indiscutiblemente fue que cuando Tomás tuvo esa experiencia de que Jesús se le apareciera después de morir, ahora resucita a Jesús, y como él no estaba ahí, le cuentan a Tomás, y Tomás, lleno de incredulidad, dice San Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás, desde el 24 para que lo entendamos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús, ¿qué? Vino. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos, ¿qué? Visto. Y él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, ¿no qué? No creeré. Oye, tremenda incredulidad. Así fue el profeta que dijo el de John cuando Gedeón fue tan incrédulo que dijo, Señor, pues si moja solamente el vellón, pues no, el vellón seco. Claro. Oiga, tremenda incredulidad. ¿Saben? No, yo creo que no es incredulidad, pastor. No, es incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque es que usted no ha necesitado de Fernando decir, yo para creer, yo tengo que verlo ya cara a cara, tengo que tocarle sus manos. O sea, mire, si es incredulidad, ¿por qué? Porque es que Tomás tuvo una experiencia de andar con los discípulos, de estar con Jesús. Y noten, les voy a decir una cosa. Si nosotros fuéramos a equiparar la fe de Tomás, les voy a decir esto. Si nosotros fuéramos a equiparar y a medir la fe de Tomás con la fe suya y la fe mía, yo les digo, usted tiene mucha fe. Porque es que nosotros no vimos caer maná del cielo, nosotros no vimos los milagros que hizo Jesús, de la multiplicación de los panes y los peces, no vimos cuando calmó el mar, no vimos, es que usted y yo no vimos, pero mire cómo termina ahorita el texto diciendo, y ese texto es para usted y para mí. Y noten para qué nos vamos, como dice la palabra de Dios. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Oigan esto. Jesús conoce todo. Llegó y entró y él mismo le dijo, ven. Claro, Jesús lo había escuchado que habló. Tremendo, Jesús había escuchado que habló, que dijo, tremendo, y dijo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas que, el mismo Jesús le dijo que él era incrédulo,
No seas, oiga, el mismo Jesús le dijo, no seas incrédulo, tremendo. Pero le dijo algo muy bonito ahí seguido, le dijo, sino que creyente. Y noten cómo termina el relato. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Para los que dicen que Jesús es creado, miren este texto, Señor mío y Dios mío. Y miren cómo termina diciendo bonito. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora viene el mensaje para usted y para mí. Bienaventurados los que no vieron y que creyeron. Y creyeron. Tremendo, que somos bienaventurados. Porque si yo no pudimos ver los milagros que hizo, pero creemos. Creemos, sí. Pastor, está bien que ya acabamos, ¿cierto? Pero quiero que te haga una pregunta del tintero para la próxima. Sí. Versículo 26. A la luz de Cristo tomó su naturaleza humana, ¿cierto? Se encarnó y vino a esta tierra a tomar el ritual de sangre. Pregunta, ¿conserva ese cuerpo por la eternidad? Sí. ¿Pero con tiempo? ¿Está bien? Lo entramos a analizar. Bueno, lo entramos a analizar bien la próxima. ¿Sí, hermana? Sí. Pero quería testificar algo que usted ya sabe. Por ejemplo, yo me preparé mucho para esta visita a los testigos de Jehová. Porque ellos fueron a evangelizarme, yo me puse a hablar con ellos y hablando con ellos querían decirme que nuestro Señor Jesucristo no era Dios. Entonces pues yo me preparé para ellos, que me ayudó y todo eso. Cuando llegaron el domingo a mi casa, yo ya tenía todo listo y había orado. Y cuando ellos llegaron de entrada me dijeron, bueno, primeramente yo quiero decirle que yo no le voy a decir que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. O sea, me desarmó. Yo pensé por dentro de mí, Señor, ¿yo ahora qué les voy a decir? Porque yo estaba preparada para eso. Pero dado a eso, empezamos a conversar. Y ellos iban con la idea del milenio, porque entre el diálogo que habíamos tenido, también les había hablado sobre el milenio. Y ellos tienen ahorita la inquietud de que cómo es toda la historia de que va a haber un milenio. Y sobre el sábado y sobre muchas cosas más, porque él empezó a interrogarme sobre todo lo que habíamos dialogado. O sea, él en vez de ir a discutirme sobre la creación de Dios o que nuestro Señor Jesucristo era Dios, él iba con esa intención de saber más de lo que yo sabía. Y también fue con la intención ¿cómo es que se dice? De saber por qué nosotros como que guardamos el sábado, bueno, todas esas cosas. Y ellos se están preparando, pues yo entre la interrogación que les hice, ellos se están preparando para ser llamados o ser perseguidos por la Iglesia Católica, algo pues que nosotros sabemos que va a acontecer por medio del Santo Sábado, por el sellamiento, pero ellos no saben eso y ahorita con el ayuda de Dios lo vamos a ver. Bueno, Dios te puso para que los evangelizaras. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. ¿Ustedes sí notaron las 4 características o 4 filtros? Primero, a la ley y al qué? Al testimonio. Levanta la ley. Segundo, por sus frutos los que los conoceréis. Tercero, el profeta, verdadero profeta, recibe llamados a través de visiones y sueños. Y cuarto, debe de dar a conocer los mandamientos, el sábado santo y el profeta debe claramente de enseñar que Jesucristo es ¿qué? Es Dios, que no es creado, que es Dios. Oremos. Padre de la gloria, Dios de salvación, gracias te damos, Señor, porque guías nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, cada día a estar contigo, a adorarte, a amarte, Señor, y a confiar en ti. Bendice nuestra familia, Señor, que todavía no te ha aceptado. Que el Espíritu Santo trabaje en los corazoncitos de ellos, que ellos puedan abrir su corazón, Señor, para que sientan el poder maravilloso de Dios. Danos tu bendición y ayúdanos a ser mensajeros, que lleven un mensaje de vida y de salvación a otras almas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.